Canal Capital presenta Lanzamiento Relatos del Exilio. Muy buenas noches a todos. Canal Capital les da la bienvenida a este especial de lanzamiento de su serie Relatos del Exilio. 10 crónicas documentales de 1 hora que cuentan las historias de colombianos que tuvieron que huir para salvar su vida. Historias que hemos producido en Canadá, Estados Unidos, México, Ecuador, España, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda y Suecia, con el fin de generar una reflexión alrededor del exilio en un tiempo de paz y reconciliación. Una vez más, bienvenidos. Tuvimos que volar, teníamos las alas rotas, la vida se quebró y en cuanto a nuestra historia de dolor, ¿quién tejerá los puentes hoy? Tuvimos que emigrar, nacer de Pero no solo esta noche queremos hablar sobre esta serie, sobre Relatos del Exilio, de la cual nos sentimos muy orgullosos. Queremos hablar sobre todo del exilio. Paso rápidamente a presentarles a quienes nos acompañan esta noche en el estudio y también vía internet, vía Hangout. Le doy la bienvenida al gerente general de Canal Capital, Lisandro Duque. Maestro, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, Luisa Fernanda. Me parece que Canal Capital tenía un imperativo, una deuda ética y política con los colombianos que están en el exilio. Y eso explica el que estemos esta noche acá festejando el reconocimiento de ellos como ciudadanos que una noche tuvieron que salir de huida sin preparar viaje, con la maleta sin acabar de llenar de sus efectos personales, y llegaron a un país al que no esperaban llegar. Se fueron de un país en el que creía que iban a vivir toda la vida, y de repente empezaron a pasar años y años y no podían regresar. De modo que el compromiso de Canal Capital con ellos aquí se empieza a saldar parcialmente, porque son muchos más los colombianos que están en esa situación dramática. Muchas gracias, maestro. A su lado está Juan Carlos Villamizar. Él es uno de los promotores del Foro Internacional de Víctimas, en el cual mucha gente participó en este proceso de paz para hablar de víctimas y paz. También participó en una delegación en La Habana, en las negociaciones de paz. Juan Carlos es también un exiliado retornado, afortunadamente, y actualmente se desempeña como consultor del Centro Nacional de Memoria Histórica. Juan Carlos, gracias por estar aquí. Mil gracias, Luisa, mil gracias al Canal Capital pues por la invitación, y en efecto han tenido que pasar muchos años, décadas, para que este país comience a descubrir toda esa gente que está en el exilio, toda esa migración silenciosa que le ha venido aportando sistemáticamente muchísimo a este país. Poco a poco va saliendo a la luz, y yo creo que programas como estos lo que hacen es visibilizar a un trozo de Colombia que está allá afuera esperando un reconocimiento. Y a mi lado está César López. Él es un músico reconocido, colombiano, pero sobre todo reconocido porque César se ha dedicado a hacer arte para la paz y la reconciliación. Y para nosotros ha sido muy importante contar con él, porque toda la música original de la serie ha sido compuesta por César. Gracias por venir aquí hasta Canal Capital. No, muchas gracias, Luisa, y gracias, maestro Lisandro, Juan Carlos. Es un momento muy importante en el que, como lo han dicho, le hacemos un homenaje a esas historias de vida, también desde un ejercicio artístico. No solo la música, sino todo el proyecto audiovisual es una obra de arte que quedará para la memoria de este país y que empieza a tejer unos puentes que se habían roto, y que hoy vamos a escuchar historias de colombianos y colombianas que anhelan este país en paz, que lo han construido también desde el exilio. Muchas gracias, César.
Y allá en esa pantalla tenemos a 4 de los grandes personajes de estas historias. Tenemos 2 realizadores y 2 personajes. Saludo primero a Elizabeth Restrepo, quien se encuentra en Suecia, pero yo no sé si decirle a Elizabeth buenos días o buenas noches, porque en este momento para ella son las 3 de la mañana. Hola, Elizabeth. Buenos días para mí, sí. Buenas noches para ustedes allá. Qué bien. ¿Dónde estás exactamente? Porque yo sé que tú vives en Arvika, Suecia, pero ¿dónde queda eso? Bueno, Arvika queda en el suroeste de Suecia. Es un pueblito entre la frontera de Suecia y Noruega. Estamos muy, muy cerca de Noruega. Es un pequeño pueblito acá en el frío. Mucho frío seguramente hace allí en invierno. Y también saludamos en este momento en Toronto, Canadá, a Luis Alberto Mata. Él ha corrido con mejor suerte porque no le ha tocado trasnochar o madrugar, ¿no? Buenas noches, Luis Alberto. Sí, buenas noches a todos y a todas. Me emociona mucho estar esta noche participando de esta reflexión porque siento que se está visibilizando a una pequeña parte de los excluidos. Nosotros somos parte de los excluidos. La exclusión tiene varias dimensiones. Una definitivamente es la pobreza, el aislamiento, pero otra también es la gente que tiene que abandonar sus espacios, sus pertenencias, su paisaje, sus amigos, etc. Y por eso esta noche me siento cerca de Colombia a través de ustedes. Palpo como esa realidad y me emociona mucho, ¿saben? Por eso me alegra estar aquí. Muchas gracias, Luis Alberto. Y finalmente tenemos a Nicolás Quimbayo y a Diana Angélica Pérez Pérez en Francia. Ellos son 2 de los realizadores de esta serie y han sido muy importantes porque bajo sus hombros o sobre sus hombros ellos han estado a cargo de la realización de 4 documentales. Hola, Angélica. Hola, Nicolás. Hola, buenos días, Lisa. Para ellos también buenos días, ¿no? Sí, nosotros ya no tenemos ni día ni noche porque estamos en el Relatos del Exilio, los días y las noches se juntan en una sola línea trabajando en este proyecto tan lindo. Qué bien, muchas gracias por ese maravilloso trabajo que han hecho. Antes de comenzar a hablar con nuestros invitados, yo quiero dar paso a un mensaje que nos llegó de Bruselas, Bélgica, de uno de nuestros personajes. Por favor, escuchémoslo. Bueno, yo quiero aprovechar este momento para enviarle un saludo al director de Canal Capital y a todo su equipo que han hecho posible pues este tipo de proyectos de mostrar la realidad de los exiliados, ya que es necesario que nosotros también se conozca la verdad de lo que pasa, de lo que hemos vivido y también mostrar lo que hemos aprendido de todas estas experiencias. Agradecemos a Ariel Toscano por este lindo mensaje que nos ha enviado desde Bruselas. Rápidamente, maestro Lisandro Duque, ¿por qué Canal Capital decide? Usted ya nos ha dicho un poco por qué decide apostar por un proyecto de esta envergadura, por qué ir a buscar 10 historias en 10 países diferentes, porque es un proyecto, como lo digo, de gran envergadura. Pues es coherente con la política de Canal Capital de ofrecerles sus cámaras para que relaten sus historias de vida a las víctimas, a quienes han sufrido violación de sus derechos fundamentales, a quienes padecen discriminación porque forman parte de una diversidad sexual o de una facción política afectada por el establecimiento. De modo que solo le faltaba, o tal vez no solo, todavía creo que sigue habiendo necesidad de que se expresen a través de Canal Capital muchas más personas, muchas más víctimas, pero hacía rato que nadie se acordaba, o yo no sé si antes había ocurrido, el ofrecer que manifestaran a través de
un canal de televisión a una vasta audiencia el mundo del exilio. Yo creo que ese es un mundo que ha estado muy descuidado y no se lo merece. Porque no nos podemos olvidar de quienes están por fuera del país contra su voluntad, de quienes tuvieron que echar raíces forzosamente en un territorio que antes de irse les era ajeno y llegaron a él súbitamente. Hay un relato particularmente que me afecta sobremanera, que es el de Inés Acosta en París, la mujer de Hernando Franco. Ella cuenta que los 2 primeros años que estuvo en París exiliada, habiendo llegado de repente de Colombia, en donde sufrieron una persecución producto de falsos positivos desde el año 83, 84, que ella en los 2 primeros años aplanchaba la ropa de ella, de su marido y de su bebé, de su niño de 5 o 6 años, y en vez de ponerla en el closet, colgarla en los ganchos, la metía en la maleta porque de un momento a otro se regresarían. Hasta que llegó un momento en que asumió que inevitablemente le iba a tocar quedarse mucho tiempo y lleva ya más de 30 años. Esa es una infamia, el que hayan sufrido destierro por persecuciones de cualquier índole, y en el caso de ellos se configuró un falso positivo que es un bochorno para este país. De modo que, repito que nunca será suficiente la reparación con quienes están en esa condición de exiliados. Hay muchos casos y Canal Capital, de momento, solo ha hecho 10 documentales, 10 historias de vida sobre 10 parejas o 10 grupos de personas en 10 países. Me satisface mucho poder saludar a Angélica, por fin la conozco, Angélica, que además nos ha ayudado mucho en París con la serie de García Márquez. Es una excelente directora, nos ha mandado excelente material y todavía está por enviarnos más cosas. Le agradezco mucho a César López, a Juan Carlos Villamizar, a ti, Luisa Fernanda, el que hayamos hecho una sinergia tan interesante, tan creativa, y sobre todo tan solidaria para con quienes están por fuera contra su propia voluntad. E invito a la audiencia para que esté muy pendiente de estos capítulos que le vamos a ofrecer de Relatos del Exilio. Muchas gracias, maestro. Antes de conversar con todos nuestros invitados, permítame dar una breve pausa para unos mensajes y ya regresamos. Teníamos la sal de dolor que integra los pueblos. Continuamos aquí en Canal Capital hablando sobre los relatos del exilio. Uno de esos relatos es el de Luis Alberto Mata, un defensor de derechos humanos, quien tuvo que huir del país para salvar la vida. Él era un simpatizante de la muy golpeada Unión Patriótica y lleva exiliado en Toronto, Canadá, más de 13 años. Cuando nace mi hijo, comencé a sentir el terror de dejarlo solo y de perderme sus mejores años pequeño, creciendo. Entonces yo decidí parar en muchas cosas. Fue cuando decidí irme al exilio, irme al refugio, porque yo necesitaba estar vivo para mi hijo. Luis Alberto, ¿usted cuántas veces aplazó esa decisión de irse del país en ese afán por tratar de salvar su proyecto de vida en Colombia? Bueno, muchas veces la aplazamos. Inclusive, en una ocasión que estuvimos en España, en un programa especial de protección a defensores de derechos humanos, nos ofrecieron quedarnos en España. Esto fue en 1998 y 1999. Y nosotros rechazamos esa oportunidad y dijimos que queríamos regresar a Colombia porque comenzaba el proceso de paz. Y veíamos con una gran esperanza que se podía alcanzar algo, hacer algo diferente en Colombia.
Y yo tenía mis afanes de investigación, de entrevistar, de recoger historias, y veía una gran oportunidad en quedarme en Colombia, pero en Colombia estuvimos muchas veces desplazados. Vivimos en el Cauca, en el Tolima, en Bogotá, en diferentes pueblos y ciudades, y un día cualquiera mi esposa, Diana, me dijo, bueno, nosotros tenemos que echar raíces en alguna parte. Y yo también observaba a mi niño y él ya estábamos pensando en la escuela, y no podíamos... Bueno. Por eso, en un momento dado, tomamos la decisión, pero la verdad la aplazamos infinidad de veces. Bueno, vamos a preguntarle a Juan Carlos Villamizar precisamente sobre eso de lo que usted está hablando, Luis Alberto, del exilio. ¿Cuánto se reconoce el exilio político en Colombia? ¿Qué se sabe del exilio político aquí en el país? Bueno, justamente lo que acabas de decir. Colombia y la poca gente que sabe sobre el exilio lo circunscribe, lo reduce al tema político. Pero aquí hay un exilio de múltiples facetas porque hay múltiples violencias en el conflicto armado colombiano. Y hay un exilio que de hecho se vio hace muy poco en la frontera colombo-venezolana. Miles de personas que retornaron al país fueron expulsadas de este país. Fueron expulsadas por la violencia política, como a Luis Alberto, pero también por violencia sexual, por persecución, por cuestiones ideológicas, por su orientación sexual, y miles y millones de personas escapando de la miseria de este país, de la pobreza. Entonces, estamos hablando de un sector de la sociedad colombiana que es el segundo departamento más grande de este país, después de Bogotá. Más de 4,5 millones de colombianos y colombianas viven en el exterior, de los cuales ACNUR nos plantea una cifra que sabemos que es una cifra que es solo la punta del iceberg. 392,000 personas con protección internacional. Con protección. 392,000. Personas que lograron que en el país de acogida les reconocieran una tarjeta de asilo. Pero se quedaron cientos de miles por fuera que no pedían el asilo porque querían olvidar un hecho doloso, o personas que se lo denegaron porque no llevaron al salir tan rápido del país por salvaguardar su vida, pues no llevaron ninguna prueba del hecho victimizante. Lo que quiero decir con esto es que la historia de Luis Alberto y las que vamos a ver ahora son simplemente una voz de millones de personas que están en el exterior que responden a múltiples violencias, no solo política. La política es la más visible, sí, porque realmente son los activistas, los sindicalistas, los políticos, la gente que salió y que salimos por el motivo grande del conflicto armado. Pero no, hay gente pobre, hay gente humilde, hay gente que salió caminando de este país, cruzando fronteras. Esa es la gente que más está padeciendo ahora mismo el exilio. Yo quiero preguntarle ahora a Nicolás y Angélica, porque ellos han tenido la difícil tarea de buscar estas historias y créanme, no ha sido fácil. Angélica o Nicolás, el que quiera responder, ¿qué tan difícil o cómo ha sido esa consecución de las historias? Bueno, primero quisiera aclarar una cosa, ¿no? Para hablar de las dos. Por un lado, pues Colombia, su cantidad de inmigrantes, y por otro lado, pues los países que acogen, que es Europa o... Entonces, en los años 70, 80, las políticas de Europa, por ejemplo, eran mucho más claras y más amables en cuanto al refugio político, ¿no? Pero hoy en día ya las políticas europeas, por ejemplo, están más supeditadas a cuestiones económicas o relaciones bilaterales que cubren, digamos, con un manto de hipocresía toda esta visión que tienen de la guerra en Colombia. Y eso hace que realmente los migrantes colombianos los van poniendo como en una misma bolsa y no se puede identificar si es económico, político o viene a estudiar. Sí, entonces realmente es muy difícil ubicar ahora a los inmigrantes, a los exiliados políticos. Yo quisiera agregar que efectivamente, pues decía Nicolás, no hay refugio político, claro, no se da.
simplemente. Eso dificulta encontrar a los personajes. Y de otra parte, también en Colombia hay como dos momentos. Los refugiados políticos de la década de los 80, que yo los llamo los históricos, es fácil ubicarlos. Es decir, durante este periodo la gente tiene que salir a salvar sus vidas, huyendo de delitos, de ser víctimas, pues, de delitos de lesa humanidad por parte de los agentes del Estado. Y es claro, y están ahí y asumidos como tal. A partir de los años 90, el discurso de la guerra cambia en Colombia y el refugiado político no hace parte de esta nueva retórica. Entonces, al crearse un solo victimario, porque a partir de los años 90 el único victimario oficial dentro de un discurso que caló con los medios de comunicación, que se construyó y se fortaleció, el único victimario, el único agente generador de dolor y de tragedia era la guerrilla, las FARC concretamente. Entonces los otros agentes que provocan el exilio político, como son los agentes del Estado, porque el refugiado político es un opositor, como lo decía Lisandro, es una persona que piensa diferente, que lo dice y se enfrenta. Se desdibujan, eso no quiere decir que no existan, sino que en la práctica están, pero en el discurso no. Y creo que era Luisa la que decía al comienzo, y lo rescato yo también, la fortuna, una de las ventajas, de las grandes ventajas de este proceso de paz, es que con haber dado relieve en la importancia a las víctimas, se reactualizó esa problemática del refugiado político y empiezan ahora los refugiados políticos, hablo yo de aquellos que vienen de los años 90 y de la década del año 2000 para acá, empiezan ahora a asumirse como tal, a reconocerse como tal, y a decir con los dos pies aquí, yo estoy aquí por esta razón, yo iba a morir por haber dicho esto, o por haber pensado esto, o por haber hecho esta acción que molesta al establecimiento, a la institucionalidad, o al otro actor que se creó también desde los 90, que es el paramilitarismo. Y en esos refugiados políticos que se asumen como tal, que uno ya empieza a encontrarlos. Y nosotros llegamos casi al Polo Norte y encontramos a una persona maravillosa que es... Creo que ha habido, no escuchamos la última parte que decía Diana Angélica, y es que ellos se fueron hasta el Polo Norte a encontrarse con Elizabeth Restrepo. Nosotros vivimos un mundo de una lucha diaria, pero una lucha bonita. No es como lucho para vivir como nos tocó en Colombia tantas veces, sino que estoy luchando por ser mejor, por ejemplo, por ser por conocer, hablar más idiomas, por aprender más, por esto, por lo demás allá, por aprender este idioma que obviamente pues también es muy difícil. Controlabilidad. Nosotros tenemos una vida muy linda, una vida muy tranquila, pero es una vida a la que te tenés que acomodar día a día, y el exilio lo vivís día a día. Día a día uno dice, yo me tengo que acomodar, yo me tengo que acostumbrar, yo lo tengo que superar, yo lo tengo que olvidar. O sea, es que es un exilio día a día. Difícil, muy difícil, a pesar de esos maravillosos paisajes que veíamos. Elizabeth, ¿cómo ha hecho? ¿De dónde ha sacado la fuerza para superar ese exilio día a día? Pues como dije, ese periodo de adaptación nosotros lo hemos vivido día a día con el idioma, el clima, la comida, pero sobre todo con la vida social. Ha sido muy difícil vivir con tan pocos amigos. Nosotros venimos de Itagüí, un municipio de Antioquia, con más de 267.800 habitantes, y en el pueblito donde vivo hay 26.000. Entonces podrán entender la diferencia. Aparte de eso, el invierno, que es tan largo, muy intenso, donde la temperatura baja hasta menos 25. Uno cada día se va volviendo más fuerte, se saca la
la fuerza de dónde, es como el dolor, como que conviertes el dolor en acción. Y después de un segundo invierno, tanta oscuridad, donde hay días donde tenemos 3 horas de luz, uno dice, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Cómo lo voy a soportar? Nosotras decidimos hacer parte del Foro Internacional de Víctimas, donde todas participamos activamente, y de ahí sale como la fuerza, como saber que te mantienes con Colombia, unido a Colombia, y que estás haciendo algo por salir de esto, como por disipar el exilio. Muchas gracias, Elizabeth. Relatos del Exilio, como les contábamos, visibiliza historias de personas que además llevaban algunas décadas esperando que alguien les dijera ¿qué pasó con usted? ¿Por qué se tuvo que ir? Estos relatos del exilio están acompañados de una música maravillosa que ha compuesto César López, como decíamos al comienzo. César, ¿cómo ha sido ese proceso creativo? ¿Cómo se ha enfrentado artísticamente a usted a componer? Porque además se ha puesto a escuchar las historias, ha llorado en algunos momentos con las historias. ¿Cómo ha sido componer para esta serie? Pues es acercarse realmente a las historias desde el corazón y hacer la traducción a acordes y a sonidos y a instrumentos de la rabia, de la nostalgia, de la frustración, de la soledad. Ha sido un trabajo muy interesante y muy delicado. He tenido la oportunidad de conversar con muchos de los protagonistas. A Elizabeth la conocí, por supuesto en París pudimos asistir al foro, entendiendo cada vez más aristas de toda esta problemática que es tan compleja y que de verdad el país no había volteado a mirar de una manera juiciosa. Cogiendo cada una de las historias, volviendo las canciones, como en una especie de ejercicio de sanación también. Y yo creo que cuando se enfrenta uno a ver ya el capítulo terminado, no solo pues obviamente se entera de una realidad, de una historia, sino que además siente que algo allí pasó, algo se movió, algo se sanó, algo se curó, algo se contó, y allí hay un proceso pequeño pero muy significativo de sanación. Bueno, César, como ustedes ven, tiene su guitarra aquí y quisiéramos pedirle que nos cante algo, que nos toque algo de esos temas maravillosos que él compone para la paz y la reconciliación. Pues es que oyéndolos hablar, decidí cambiar la canción. ¿Ah, sí? ¿Sí? Bueno. O si le van a poner algún título ahí abajo, no, ya no le pongan nada, que yo voy a cantar otra cosa. Porque creo que es un momento bonito para pedir perdón y pedirles perdón a estas personas que nos escuchan desde sus países por lo que pudimos no haber hecho a tiempo o por habernos demorado en tomar acción. Y esto dice... Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar, pedir perdón y perdonarme. Aprendí que perder hace parte de andar, y para andar hay que amar el camino. Perdonar puede no transformar lo vivido, pero cambia lo que vendrá. Dicen que el odio es un veneno que te tomas queriendo ver morir a los demás. Hay un espejo en tu enemigo y al verlo lo puedes perdonar. Dicen que el odio es con velo que te impide ver los colores de esta realidad. No todo es blanco y negro, y aunque empiezas de cero,
se aprende a perdonar. Muchas gracias, César. Gracias, Luisa. Hacemos un corte y ya volvemos. Nacer de Regresamos a este especial de lanzamiento de nuestra serie Relatos del Exilio, historias de personas que han tenido que irse del país para salvar su vida. Y yo quisiera en este momento nombrar a todas aquellas personas que accedieron, a pesar de los riesgos, a contarnos su historia. Esto ha sido muy importante. En primer lugar, Nélida Herrera y Yesid Contreras en Ciudad de México, Hernando Franco e Inés Acosta en París, Francia, Omar García en Holanda, Lucindo Martínez en Ecuador, Ariel Toscano en Bélgica, Eric Avellana Bautista en Hamburgo, Alemania, Marino Córdoba en Washington, Elizabeth Restrepo y familia en Suecia, y Luis Alberto Mata, Diana Gallego y su hijo en Toronto, Canadá. Pero también a los realizadores, porque ellos han sido parte crucial en todo este proceso. Tenemos a Margarita Solano en México, a Robinson Robles en Ecuador, a Juliana Schatz en Washington, a Luisa Fernanda Velázquez en Bélgica y Holanda, y a quienes están hoy acompañándonos, Nicolás Quimbayo y Diana Angélica Pérez. Juan Carlos, yo quiero ahora preguntarle qué tanto han retornado los exiliados al país teniendo en cuenta las actuales circunstancias. Cuando hablamos de retorno hablamos de algo físico, hablamos de regresar, de volver a cruzar la frontera. Y nosotros hemos hecho un retorno no solo físico, hay un retorno al país político, al país social. A pesar de estar así, a kilómetros, miles de kilómetros de distancia, la gente se ha organizado en el exterior. La gente se ha organizado para trabajar por la paz de este país durante muchísimos años. Y de hecho yo me aventuro a decir que ahora hay mucha gente que asocia el retorno con la refrendación de los acuerdos de paz. Es decir, el retorno tiene que ver, está íntimamente ligado con que en este país cambien las causas que expulsaron a la gente, que obligaron a la gente que se fuera de Colombia. Y entiende, porque yo creo que hay una sensación de que quien se va se desconecta de Colombia. Eso es falso. Si ustedes han escuchado a Ida Bella o a Imelda Daza muchas veces, ha sido reiterativo, nunca nos fuimos del país. Yo puedo decir lo mismo, 14 años en el exterior y nunca me fui del país. Y todos los que Mata y Elizabeth que está en el foro y Omar también, bueno, en fin, la gente no se va del país. La gente se va físicamente, pero su corazón, su cabeza, sus esperanzas, sus tristezas se quedan aquí. Por lo tanto, hay un retorno que tiene que ver con la construcción de una paz duradera, y eso también se va a hacer desde el exterior. Pero también está el retorno físico. Colombia no está preparada para recibir a la gente. Uno, porque la ve como un problema. El Estado colombiano ve al exilio como un problema. Al exilio en su máxima expresión. Cuando el exilio es una gran oportunidad. La gente en el exterior ha tenido la oportunidad de ver otros modelos de sociedad, aprender otra forma de hacer las cosas. Lo que le serviría a este país, a partir de la firma de un acuerdo de paz, de que toda esta gente retornara con esa mochila llena de experiencias, sería magnífico. Serían muchas experiencias para aportar aquí. Y luego no está preparada porque muchos de los que hemos retornado nos hemos encontrado con algo que le hemos denominado no el exilio, sino el incilio. Es llegar a un país que no fue el mismo que dejaste. Es llegar a un país que ha cambiado completamente. Es llegar a un país que no te espera y no espera que regreses, que burocráticamente te ha eliminado del sistema y te dificulta todo. O sea, eso lo hemos pasado todos los que hemos regresado. Mucha gente ha tenido que volver a irse de Colombia porque se encontró con un país extraño. Con lo cual, a partir del retorno, lo que hay son retos, porque la gente va a volver. La gente, cuando se firme un acuerdo de paz, está esperando, como decía Lisandro, a que esa maleta que siempre está visible, que siempre está a la mano, se pueda llenar de todo ese bagaje para volver al país. Entonces, ustedes
¿Esperan que el retorno sea masivo cuando firmemos los acuerdos de paz? No sé si masivo, pero va a haber, ya hay un retorno. Nosotros somos una punta de lanza de todo un retorno sistemático y tenemos la tarea de posicionar el tema dentro de Colombia, en la agenda nacional, para que este país sea un país que reconozca, que vuelva a aceptar a la gente exiliada y que se vuelva un país de acogida, porque no es solo la gente que se va. Ahora en Colombia hay mucha gente que está solicitando asilo. Hay mucha gente que está usando Colombia como un país de tránsito y que los funcionarios del Estado no saben cómo gestionar eso. Elizabeth, ¿usted retornaría? Mercedes Sosa dijo que uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y aunque la decisión ya no sería mía, porque tengo un hijo y de alguna u otra manera uno echa raíces por los lugares donde pasa, tendría que pensar en este momento 13 años y él dice que él de Colombia solo tiene malos recuerdos, los buenos los olvidó. Entonces me tocaría empezar también a hacer un poco de memoria con Miguel para que él quisiera regresar. Se me dificulta en este momento volver a Colombia, pero obviamente yo personalmente regresaría cuando haya un Estado que garantice el retorno digno, la no repetición de los hechos victimizantes, pero sobre todo, y muy importante, una reparación integral. De otra manera no regresaría a Colombia. Le traslado la misma pregunta a Luis Alberto Mata. ¿Luis Alberto regresaría? Sí, nosotros regresaríamos, pero también, como dice Elizabeth, estamos a la espera de qué va a suceder en Colombia. Porque de cualquier manera nosotros también ya hemos construido una vida aquí, nos reinventamos en este país. Y tendríamos que volver a reinventarnos en Colombia. Tú sabes que alrededor de la familia hay elementos como el trabajo, la vivienda, los amigos están ahí, tal vez se pueden recuperar, pero hay otros elementos materiales que son difíciles de recuperar. Entonces, será un proceso lento y sobre todo yo quiero saber que hay garantías de seguridad, que no se van a repetir otra vez los crímenes, las desapariciones, los asesinatos, como por ejemplo en el caso de la Unión Patriótica. Si aparecen nuevos movimientos, que se les respete la vida, que se les permita participar, y entonces ahí yo estaré mirando la posibilidad de volver a Colombia, porque yo amo mi país, amo mi gente, amo mis amigos, amo mi paisaje, y extraño muchísimo todo eso, y quiero volver. Y aquí hemos vivido un limbo, entre otras cosas, no lo dije al comienzo, pero nosotros estuvimos 13 años en el limbo sin documentos en este país, justamente por el tema de la Unión Patriótica, porque se consideraba una organización política amiga del terrorismo. Entonces ha sido tan difícil construir la vida acá, a recuperar elementos, digamos, vivenciales que nos permitan sentir que pertenecemos a una sociedad, que somos útiles en ella, que podemos construir, que participamos activamente de esa sociedad. Y ahora, cuando se vuelve a la posibilidad de regresar a Colombia a partir de la paz, por ejemplo, comienzo a pensar, bueno, yo tendría que volver otra vez a Colombia, de alguna manera reinventarme. Ya no soy el mismo, tengo 13 años más de vida, ya estamos más viejos. No sé, va a ser un proceso difícil, pero definitivamente lo haríamos si queremos hacerlo. Una de las historias que realizaron Angélica y Nicolás fue la de Hernando Franco e Inés Acosta en París, Francia. Lisandro Duque ya lo comentaba, es uno de los primeros falsos judiciales de este país. Yo cuando llegué a Europa, yo tenía claro que a partir de lo que había pasado, la vida no sería la misma. Y yo no preveía en mi fuero interno la posibilidad de un regreso pronto. O sea que rápidamente yo llegué aquí y deshice las maletas. Yo no me comporté nunca así. Yo quería era, digamos, volver atrás
en el sentido de no, mi familia, mis niños, mi casa, Bogotá, volver antes, porque yo no encontraba ninguna justificación al hecho de que yo estaba aquí. Hay un periodo que se llama de no deshacer las maletas. Entonces tú cargas las maletas durante 1 o 2 años cerradas, preparadas, listas para volver. Pero entre más rápido pases de ese periodo a otro y te sientes a pensar que tienes que construir una nueva vida aquí, es mejor para ti, mejor para los niños, mejor para todo el mundo. Entonces no, yo estuve 8 meses aquí, tuve la dicha de recibir los niños, de conocer mucha gente. Después, con la ayuda de amigos, conseguimos un apartamento donde nos fuimos a vivir. Nando terminó sus estudios y consiguió un trabajo. Pero en ese apartamento nosotros teníamos nada en los armarios, nada en el closet. Las 2 grandes maletas, la de los niños y la de nosotros, tronaban ahí a la entrada, y si sacaba una camiseta yo la lavaba y la volvía a meter porque no sabemos cuándo nos vamos. Difícil, duro. Juan Carlos, ¿usted cree que se puede reconstruir la vida en el exilio? Se reinventa, lo dijo Luis Alberto, y lo comparto completamente. Se reinventa cuando toca irse de un día para otro, se reinventa obligadamente, y toca reinventarla otra vez cuando se retorna. Cuando llegas allí, no tienes redes sociales, nadie te conoce, no hay ningún archivo en ninguna institución que diga algo en referencia a tu nombre. Toca empezar de cero. De hecho, todas las personas que se han ido al exilio, todas, independientemente del hecho victimizante, independientemente de su condición social, todas han pasado por un nivel de clandestinidad. Porque pierdes la ciudadanía del país de origen, la pierdes de facto. Mucha gente ha tenido que salir ni siquiera con la documentación en el bolsillo, pero tampoco te reconocen la ciudadanía del país que te acoge. Sí. Y puedes durar años, como le pasó a Luis Alberto, años en los que no eres un ciudadano ni de allá ni de acá. Eso es una clandestinidad en la que se le da mucho valor al hecho de la participación política. Mire, el ejercicio de que un grupo de personas, un puñado de personas, se reúna a hablar del país, en esas condiciones, cuando le han arrancado la ciudadanía, es un valor que no tiene precio. Salir a una manifestación en un país donde si no tienes documentación te puede la policía capturar y deportar, donde te estás jugando muchas cosas por ir a una manifestación, y la gente lo hace. Yo he visto casos que realmente son admirables, de gente que eso no se sabe en Colombia, y por eso yo espero que dentro de esas 10 historias se conozca todo ese valor que hay, para que en el imaginario colectivo de Colombia se cambie la idea que asocia el exilio con la cobardía, sí, el exilio con que se fue, huyó y dejó al país, porque realmente es un profundo acto de resistencia y de valentía. Ir allá y empezar de nuevo no es una cosa fácil, y no todo el mundo lo logra, por cierto. Es cierto. Angélica, ¿cuál es el común denominador que ustedes encontraron en las historias? ¿Qué es común a los protagonistas de estas historias, a los exiliados? A ver, Luisa, el exilio es como el ostracismo de la antigua Grecia, ¿no? Es la exclusión permanente de la comunidad de personas incómodas para las instituciones. Ese es el primer punto en común. No es sanguinario, pero es terriblemente brutal. El desterrar a alguien, a un opositor político, a alguien que incomodaba las instituciones, es silenciarlo, por lo tanto es como matarlo como ser político. Entonces, ¿qué encontramos en común en ellos? El dolor de haber tenido que abandonar abrupta e involuntaria y obligadamente sus seres queridos, su tierra, su lucha, su identidad. Eso implica el desarraigo,
encontramos también lo que ustedes decían, el reinventarse todos los días. El exilio es, como Elizabeth lo cuenta, se hace día a día. Hay que todos los días construir esa nueva identidad de exiliado político que no se parece a otro inmigrante, pero es muy particular. Es gerenciar con acción o con versos o con la solución de nuevos entuertos el dolor. Y queda eso en común, eso da unos seres que inspiran un profundo respeto cuando uno los encuentra, porque ellos al abrirnos sus casas y al abrirnos sus almas nos permitieron registrar en el lente unas personas de una dignidad y de una grandeza de espíritu enorme, y creo que es porque en esa maleta que traían todos los refugiados políticos, viene una conciencia que tal vez otro viajero no tiene. Y esa conciencia es la que hace que ellos estén con los pies en la tierra todos los días, tramitando, procesando, gerenciando, accionando el dolor brutal del desarraigo. Eso es lo que nosotros encontramos en común en ellos. Yo no sé si encontraste algo más. La preocupación por el país. ¿Sí? Y como decía Elizabeth, el exilio es de todos los días, ¿sí? Entonces también es todos los días con heridas, y hablar del exilio es hablar de esas heridas diarias y de esas vivencias. Bueno, yo quisiera ahora preguntarle a César, porque estamos en un momento único en Colombia. Yo creo que todos los que le apostamos a la paz, los que creemos que definitivamente ha llegado el momento del fin del conflicto, que yo creo que no somos pocos, pues estamos esperando que alguien que le ha cantado durante muchos tiempos no al conflicto, a la reconciliación, debe tener ahora una batería de canciones ya para cantarle a este país que nos reconciliamos y que vamos a construir juntos un país en paz. Pues Luisa, mira que no solo yo creo que hay una generación de artistas en todas las disciplinas, en el teatro, en la danza, en la música, que están ambientando la paz, el posacuerdo o el posconflicto, y que también oyendo las historias, oyendo los testimonios, yo lo único que podría decir es que nuestro compromiso se aumenta, se acrecienta en la preparación de un país que acoja a todas estas personas que de alguna manera tuvieron que salir. El arte, y es mi práctica diaria y mi convicción absoluta, tiene, más allá de cualquier acuerdo, firma, razón, argumento, tiene un trabajo muy importante en las emociones. Y esto es un asunto de emociones. Aquí hay, cuando hablamos con cada una de las personas que está metida en la violencia o que ha salido o que tiene alguna herida, todo pasa por sus tripas, por su miedo, por su rabia, por su soledad. Y por eso siempre hemos dicho que el día que una víctima y un victimario se encuentren y se abracen, también dependerá de qué tanto y qué tan buen trabajo hicimos desde las esferas del arte y desde la construcción de las emociones. Así que bueno, mucho trabajo y muchas cosas, y lo único que podemos prometer, si se trata de eso para quienes nos escuchan, es que seguiremos haciendo esa labor juiciosa, amorosa, para que los espere algún día a ellos o a sus hijos un país mucho más sensible, compasivo, condescendiente. Bueno, como siempre pasa en televisión, ya se nos agotó el tiempo. Yo quiero agradecer enormemente a quienes han trasnochado, no solo por trasnochar, sino porque ellos han accedido a contarnos su historia. Gracias, Elizabeth Restrepo. Muchas gracias a Luis Alberto Mata, Angélica, Nicolás. Hemos formado un equipo muy grande con estos realizadores y con estos personajes. A Juan Carlos Villamizar por venir hasta acá y por retornar al país. Yo se lo agradezco. Gracias a ustedes, porque le están dando voz a gente que estaba durante muchos años esperando contar su historia. Y la van a contar a través de Canal Capital, y esto va a ser un precedente sin duda alguna. César, gracias por venir, pero sobre todo por componer tan lindo para la serie. Gracias. Dedicar tanto tiempo a esto. Mucho A más. ustedes invitarlos simplemente para que nos acompañen el próximo sábado y domingo a las 9 de la noche. Capítulo 1 y capítulo 2 de Relatos del Exilio. Estamos convencidos de que estas historias los van a conmover. Y para terminar,
nosotros hemos preparado con todo el equipo técnico de graficación de Canal Capital un videoclip que acompaña el tema principal de la serie, compuesto por César López y que es bellísimo. Hasta la próxima y muchísimas gracias.